El cosmopolitismo de la literatura asiático-latinoamericana como agente transformador en el marco de los estudios transpacíficos y la literatura mundial. Resumen. En este artículo me propongo formular ciertas bases para teorizar la literatura asiático-latinoamericana más allá de las fronteras nacionales de cada país y en el contexto de los estudios transpacíficos, la literatura mundial y el cosmopolitismo, desde una perspectiva comparatista y transnacional y mediante un enfoque metodológico que combina análisis temático, lectura cercana y herramientas del cosmopolitismo crítico. Examino las formas en que esta producción literaria reconfigura los circuitos culturales del Pacífico. Primeramente, establezco qué es lo que se entiende por literatura asiático-latinoamericana, diferenciándola de la literatura latinoamericana que simplemente tematiza lo asiático, mediante una clarificación conceptual apoyada en estudios de diáspora y teorías de migración. Luego identifico y analizo los principales ejes temáticos de esta literatura, precisando la distinción entre escritura del exilio, de migración y de diáspora, y señalo sus divergencias respecto al canon latinoamericano más amplio. Por último, a partir de un marco analítico inspirado en el inconsciente político de Jameson, indago en las dimensiones ideológicas y afectivas de esta producción cultural, ofreciendo lecturas de obras concretas que permiten iluminar su potencial transformador dentro del campo de los estudios transpacíficos. Definiciones del corpus literario y su crítica. Antes de definir qué es lo que se entiende por literatura asiático-latinoamericana, conviene establecer claramente lo que no es. La literatura latinoamericana sobre temas o personajes asiáticos no forma parte de este corpus, pues una cosa es la autodefinición literaria de autores latinoamericanos de origen asiático que escriben desde su privilegio epistemológico sobre su propia experiencia vital y su comunidad, o por supuesto sobre cualquier otro tema, y otra muy diferente es la literatura latinoamericana que trata temas o personajes asiáticos. Lo mismo ocurre con la crítica literaria sobre estos dos corpus. Si bien una se enfoca en los autores de origen asiático como agentes y sujetos de sus propias realidades existenciales, la otra tiende a limitar lo asiático a un objeto pasivo de estudio, una influencia literaria y cultural, una especie de fantasma de la imaginación orientalista o una suerte de actor de reparto con lo no asiático como protagonista. En otras palabras, si bien en una literatura el sujeto asiático latinoamericano se encarga activamente de representar su propia realidad desde una posición de sujeto, en la otra pasa a ser pasivamente representado por otros en una posición de objeto. Dicho sea de paso, ni la literatura asiático-latinoamericana ni la crítica sobre esta pueden considerarse de manera reduccionista como versiones romantizadas y culturalmente particularistas de políticas identitarias trasnochadas. Por el contrario, tanto esta producción cultural como la crítica sobre esta prestan tanta atención, si no más, a aspiraciones emancipatorias, cosmopolitas y universalistas como el resto de la literatura latinoamericana, como lo muestran, por ejemplo, las obras de Fernando Iwasaki, Carlos Yuchimito, Julia Won y Sui Yun. En contraste con la obra de la nipo-peruana Doris Moromisato, que sí se acerca más al discurso del nacionalismo cultural, estos cuatro autores, entre otros, se distancian de las limitaciones del discurso regionalista o nacionalista para adoptar una postura e imaginación más cosmopolitas. Si bien, en el caso de Won y Sui Yun, sí tienen muy presente su herencia cultural china en la mayor parte de su obra, no se aprecia en realidad una contradicción clara entre este orgullo étnico o búsqueda identitaria por una parte y su ansia de mundo o aspiraciones universalistas por otra. Por lo que respecta a Yuchimito, al preguntársele sobre su relación con la literatura peruana en una entrevista, dejó clara su postura sobre lo nacional en su práctica estética. Creo que mi relación con ella es tan extraterritorial como con cualquier otra. Nunca me he sentido cómodo con los márgenes nacionales porque no creo que haya un límite en la lectura.
En cuanto a su compatriota Iwasaki, su discurso post-identitario y post-nacional es precisamente la piedra angular de su escritura, según refleja el mismo título del libro Mi poncho es un kimono flamenco, y en concreto en uno de los ensayos de esta obra titulado La visa múltiple como identidad en la narrativa peruana contemporánea, donde afirma: ¿por qué hay que ser de un solo país cuando se puede ser de todos y de ninguno? Asimismo, en otro ensayo, la misma colección, La flor de papa, celebra de nuevo su transnacionalismo literario. Viajar por el mundo con un pasaporte español, teniendo un apellido japonés y habiendo nacido en Perú, me ha convertido en una refutación viviente de los regionalismos, las identidades y los trajes típicos. Como puede observarse, poco hay en estos comentarios de esa supuesta romantización de identidades étnicas estancadas ni de referentes exclusivamente nacionales. Por esta misma razón, los enfoques críticos transatlánticos son a veces más efectivos que los que se enmarcan en estos escritores en sus literaturas nacionales. En el caso de autores inmigrantes que escriben en lenguas asiáticas sobre temas latinoamericanos, por ejemplo, no suele quedar claro si se trata exclusivamente de literatura diaspórica, china o japonesa, de literatura latinoamericana o de un híbrido de ambas. Lo mismo ocurre tanto con las cosmovisiones cosmopolitas de Won y Sui Yun, como con la crítica sobre sus obras, y por supuesto, muchos autores asiáticos latinoamericanos, incluyendo a la mayoría de los panameños, no tratan en absoluto los temas o personajes asiáticos en sus respectivas obras. De hecho, tan erróneo es pensar que por ser de origen asiático, estos autores y artistas tengan que enfocarse en estos temas, como lo es asumir que por esa misma razón han de ser expertos o informantes nativos sobre la cultura, pintura y literatura chinas o japonesas, como ha ocurrido, por ejemplo, con la crítica enfocada en la poesía del nipo peruano José Watanabe, la pintura del sino-cubano Wilfredo Lam o del nipo mexicano Luis Nichizawa Flores. Una vez hecha esta aclaración, pasemos ahora a intentar definir de qué se tratan en realidad la literatura asiático-latinoamericana y su crítica. Este heterogéneo corpus literario se ve representado en todos los géneros literarios, tanto por inmigrantes asiáticos como por escritores que se identifican como descendientes de asiáticos en Latinoamérica. Si bien dicha obra ha sido predominantemente escrita por descendientes de chinos y japoneses, contamos asimismo con autores y artistas descendientes de coreanos, como el dramaturgo John H. Park y el poeta Moisés Park, ambos chilenos, o Chan Sung Kim, un actor y director de teatro nacido en Corea, pero residente en Argentina desde los 7 años. Por lo que respecta a los idiomas, esta literatura se ha escrito sobre todo en español y portugués, pero también en chino y japonés, en el caso de inmigrantes japoneses como Akane, o en México, o Shiichi Hihachide en Perú. Si bien hay excepciones en la mayoría de los casos, la literatura escrita en idiomas asiáticos es estudiada por especialistas de la literatura chino-japonesa, interesados en las respectivas diásporas, mientras que las literaturas en español o portugués suelen ser estudiadas por los críticos latinoamericanistas. El nacimiento de la literatura asiático-latinoamericana. El nacimiento de esta literatura se da en los propios barcos que traían a los inmigrantes, donde se escribían en chino o japonés diarios de viaje, poesía individual y colectiva y otros géneros literarios. Lamentablemente, no contamos con escritos de los primeros asiáticos documentados que llegaron a Latinoamérica. Como es bien sabido, la primera inmigración masiva de asiáticos a la región fue la de los llamados culíes chinos, que se inició en Cuba el 3 de junio de 1847 por la necesidad de mano de obra barata para las plantaciones de azúcar, tras la prohibición de importar más africanos esclavizados. Por lo que respecta a la inmigración Nikkei, japoneses y sus descendientes, la primera en masa fue la de japoneses de la colonia Enomoto en Acacoyagua, al sur del estado mexicano de Chiapas, que llegaron en 1900
en 1897 con la intención de plantar café, 11 años antes de que se aprobaran leyes que restringían la inmigración japonesa en Estados Unidos, Canadá y Hawái en 1908. Por tanto, la inmigración japonesa a Latinoamérica y el Caribe comenzó medio siglo después de la China. El proceso de escritura se inició en los mismos barcos que los transportaban hacia el país de acogida. Es el caso, por ejemplo, de los poemas que escribió Akane en el barco hacia México y continuó durante su residencia en Latinoamérica o después de esta. Adiós, Two Tears, de Shiishi Hichashide, que lo escribió después de su estancia en Perú, residiendo ya en Estados Unidos, tras su encierro en el campo de internamiento en Crystal City, Texas. Las temáticas y rasgos principales. Con frecuencia, los autores asiático-latinoamericanos establecen un fructífero diálogo entre las tradiciones culturales del país central de Asia y el latinoamericano del que son ciudadanos o residentes. Como podría esperarse, el concepto de raza sirve a veces como filtro a través del cual se interpretan las diferentes realidades y conflictos ficcionalizados. Ciertos énfasis temáticos separan este conjunto literario asiático-latinoamericano del resto de la literatura latinoamericana. La representación de lo asiático o de personajes asiáticos en este corpus es típicamente más realista, desviándose con más frecuencia de estereotipos esencialistas, lo que no quiere decir que no existan también algunos textos auto-orientalistas. Varias novelas de Severo Sarduy y La eternidad del instante de Zoe Valdés, y sobre todo un cierto auto-orientalismo estratégico que idealiza lo asiático como cultura milenaria. La colección de cuentos La primera espada del imperio del sino-peruano Xiu Pam Wen y el poemario El ciruelo de Yuan Pei Fu del sino-cubano Regino Pedroso. En La eternidad del instante, por ejemplo, Valdés idealiza y exotiza los mundos chino y sino-cubano hasta el punto de hacerles perder verosimilitud. Quizás por el hecho de que, como la misma autora reconoce, no estaba familiarizada con ese mundo y su recreación está mediada por sus lecturas del arte y la literatura chinas, así como de las interpretaciones que de éstas se han hecho en el mundo occidental, incluyendo el cine. En líneas generales, se romantiza el refinamiento y la sensualidad de las culturas china y sino-cubana, lo que además se presenta en contraste con la supuesta vulgaridad y falta de refinamiento de la cultura mayoritaria cubana, articulada sobre todo en los encuentros sexuales que se describen en la novela. De manera similar, Severo Sarduy, otro autor cubano de ascendencia china, confiesa en una entrevista que su falta de familiaridad con este mundo lo llevó a inventarse en sus novelas un mundo asiático superficial. Pero no se trata de una India trascendental, metafísica o profunda, sino al contrario, una exaltación de la superficie, y yo diría hasta de la pacotilla india. De ahí probablemente su constante libidinización de todo lo que tiene que ver con lo chino, en consonancia con estereotipos orientalistas sobre la supuesta sensualidad oriental. Lo mismo puede decirse de la exotización del mundo chino en el poemario El ciruelo de Yuan Pei Fu, cuando Regino Pedroso decide recrear la vida de un abuelo chino al que nunca llegó a conocer. Quizás como atávica herencia del confucianismo, se suele apreciar también en la literatura asiático-latinoamericana una mayor valoración o interés por el tema de la piedad filial, por la que se muestra respeto y devoción a los padres. Este tema es una constante, por ejemplo, en la obra de Sui, en la cual el desfase generacional entre hijos peruanizados y severos padres inmigrantes chinos que exigen piedad filial es una recurrente fuente de conflicto. Un tercer rasgo sería la tendencia a la autoetnografía, por medio de la cual se trata de educar al lector no familiarizado con las culturas milenarias asiáticas o bien establecer la diferencia cultural. Así, por ejemplo, ocurre en la novela Saga, en la que el Nikkei brasileño Ryoki Inoue
trata de familiarizar a sus lectores con la cultura y costumbres japonesas, a la vez que se celebran abiertamente los logros económicos y socioculturales de la comunidad Nikkei en Brasil. La producción de una identidad cultural oposicional que subraya dicha diferencia cultural no es necesariamente antagonista, sino que tiene más bien la intención de recordar a los lectores la necesidad de la coexistencia dentro de la diversidad etnocultural del país. En la escritura asiático-latinoamericana se produce con frecuencia una tensión entre la autobiografía, la autoficción, el testimonio, o bien de la mezcla de testimonio, memorias y autoetnografía que se puede observar en Adiós to Tears de Higashide. En muchos casos, dichas narrativas de vida funcionan como reivindicación sociopolítica para la sociedad que representan, ya sea a través de maltrato en las fábricas japonesas, o bien en la denuncia de las deportaciones de inmigrantes japoneses y sus familias a campos de internamiento en Texas, en la producción de Higashide. Ciertos textos se aproximan al concepto del gabinete de maravillas o a la autoexotización fetichista al enfatizar las prácticas culturales y objetos simbólicos más icónicos y representativos de la socialidad de sus emociones, incluyendo el orgullo cultural o la nostalgia por una colectividad que está desapareciendo rápidamente. Pero más que una nostalgia recuperativa, que trata de recrear fielmente una experiencia pasada o reconstruir un pasado al que se mira nostálgicamente como un periodo verdaderamente idílico, se trata más bien de una nostalgia reflectiva. Con este otro tipo de nostalgia que propone Boeing, se disfruta de las sensaciones que evoca el recuerdo y ahora se anhela el pasado, aún siendo conscientes de las imperfecciones y los aspectos estéticos de la memoria, así como de la imposibilidad de regresar a un pasado estático. Se aprecian igualmente ciertos cronotopos de cada grupo étnico, como el barrio chino, el café de chinos en México o la tienda familiar de la familia china Otuzán, inmigrantes chinos y sus descendientes, como zona de contacto entre el mundo tuzán y el criollo, donde se observa en la novela La vida no es una tómbola de Xiui. En el mostrador de la tienda china es donde se producen las interacciones con la sociedad mayoritaria y los procesos de transculturación fuera de la estereotípica insularidad que se suele asignar a estas comunidades. En el caso de los Nikkei, las estructuras colectivas de sentimiento se centran en la comunión con la naturaleza, la admiración por la flor del cerezo, la cultura material, el baño japonés o furo, el altar familiar, comidas y bebidas, sushi, sake y prácticas culturales tradicionales. Todo ello evoca memorias e identidades colectivas que tratan de restaurar la memoria cultural pasándola de generación en generación, aunque inevitablemente la transmisión de afecto se va dificultando progresivamente con el paso del tiempo. Un cuarto elemento que se observa son las denuncias de los abusos históricos cometidos contra las comunidades asiáticas, que son aún más frecuentes que en el resto de la literatura latinoamericana, como se observa en el cuento de Xiu, en alta mar, incluido en la colección El tramo final, donde se compara el sufrimiento de los trabajadores contratados o culíes en el siglo XIX con el de los inmigrantes chinos contemporáneos. Además de sus denuncias explícitas de la historia de opresión y marginación de la comunidad china desde los tiempos de la llamada trata amarilla, Xiu condena la larga historia de xenofobia en el Perú en su novela Viaje a Ítaca, incluyendo las masacres cometidas durante la Guerra del Pacífico. Un buen número de chinos ha perdido su vida en incidentes parecidos durante los nefastos días de la Guerra del Pacífico, cuando 80 de ellos fueron masacrados en la capital y más de 1000 en Cañete. Uno de los capítulos de esta misma novela ofrece incluso una cronología criminal del Perú, que incluye el ataque contra la comunidad china debido a la colaboración de algunos de ellos con el ejército chileno invasor en 1881. En quinto lugar,
se observa cierta tensión irresoluta y aparentemente contradictoria en la doble maniobra de insistir en la pertenencia al proyecto nacional en el país de acogida, a la vez que se celebra simultáneamente la diferencia cultural minoritaria. Esto es evidente, por ejemplo, en las obras de los sino-peruanas Wong, en los poemarios de Sui Yun. Cada vez que me ve el viento, y en las novelas del nipo-brasileño Julio Miyazawa. Finalmente, sobre todo en la literatura de inmigrantes como la que escribe Higashide, autor de las memorias Adiós to Tears, se refleja el contacto con las comunidades originarias de Asia por medio de remesas, viajes para buscar esposa o cartas para buscar novias de fotografía. Y por último, una de las características más idiosincráticas de esta literatura es que en su gran mayoría es relativamente reciente. En el caso de la escritura sino-latinoamericana, la emergencia de escritores tusanes en los últimos años refleja la aparición de un discurso minoritario diaspórico que permaneció en un estado embrionario durante décadas y que todavía hoy sigue en formación. Y si hemos de buscar a los fundadores de dicho discurso, debemos retrotraernos sin duda a dos libros peruanos. Mei Chut, Poemas en prosa, del inmigrante Augusto Cuan Ben, y El olmo incierto de la nevada, del tusán Pedro Zulén. Literatura de migración versus literatura diaspórica. Si bien no existe realmente una literatura asiático-latinoamericana en el exilio, sí contamos con una migración, aunque minoritaria. En dicha escritura, que a veces se da en idiomas asiáticos, se narra típicamente la experiencia migratoria, las motivaciones y dificultades para emigrar y el proceso de integración cultural al país de acogida, con marcos espaciales, tanto en el país asiático como en el barco o avión que los lleva al país de acogida, así como también en la región latinoamericana en la cual se instalan. Uno de los ejemplos de la escritura del autor inmigrante asiático es la obra de Xiu, en cuyas novelas Viaje a Ítaca, La vida no es una tómbola, El verano largo y Cuentos, el tramo final, nos presenta, visto desde adentro, el mundo casi claustrofóbico de los tenderos chinos que explotan a sus familias en conjunto con los desfases generacionales entre padres e hijos. De hecho, cuando Xiu recuerda, apesumbrado, cómo se sentía explotado por su padre tendero mientras veía a los chicos de su edad jugando en la calle, se trata de una protesta implícita contra un sistema de explotación de los tenderos chinos a sus familias y a ellos mismos. Con ello, el autor trata de concienciar sobre este problema a su comunidad, para evitar que otros niños padezcan las mismas adversidades que él. Curiosamente, el mismo tipo de mundo claustrofóbico que impide al inmigrante integrarse en la sociedad mayoritaria, así como la explotación laboral no remunerada del inmigrante japonés por parte de su misma comunidad en el Perú, reaparece en las memorias Adiós to Tears, del también migrante japonés Higashide. Por tanto, estos textos sugieren, más allá de la simple denuncia, una reorganización de sus respectivas comunidades para evitar la explotación laboral de hijos y esposas, así como de inmigrantes asiáticos recién llegados por parte de aquellos ya establecidos en el país. Los protagonistas de la literatura de migración suelen extrañar más directamente el país de origen en sus textos. Este es el caso de la poeta inmigrante japonesa en México, Akane, según se observa claramente en los tankas, género poético clásico japonés, recopilados en Akane, los tankas de Mitsuko Kasuga, migrante japonesa en México. Ahora bien, mucho más abundantes que la literatura de inmigración son los textos diaspóricos de descendientes de asiáticos que se producen en los países latinoamericanos de acogida. En estos casos, la nostalgia por el lugar de origen, en Asia, y el deseo de regresar o ir por primera vez ya no es tan central en los descendientes de asiáticos, si bien puede percibirse, a veces, cierta nostalgia heredada de los padres y abuelos, aun si los autores nunca visitaron el país ancestral asiático. Este tipo de nostalgia heredada se percibe en la obra de la nipo-argentina Alejandra Camilla y está latente en algunos de sus cuentos,
como Desayuno Perfecto, incluido en la colección Los árboles caídos también son el bosque. Como los personajes de Camilla ya suelen estar integrados culturalmente en el país latinoamericano, no suelen expresar tanta aliación como los personajes típicos de la literatura migratoria, complementando la mirada desde dentro del mundo de los inmigrantes chinos en Perú, que nos ofrece Xu, la obra de Wong, y en concreto sus novelas breves, Bocetos para un cuadro de familia, Doble Felicidad y Mongolia, vuelven a representar, esta vez desde una mirada femenina, las difíciles relaciones entre padres e hijos, así como el riguroso mundo de los tenderos chinos. Esta literatura diaspórica se escribe en español o portugués, aun cuando algunas autoras, como las sino-peruanas Wong y Sui Yun, escriben ocasionalmente poemas en inglés o alemán, reflejando así sus viajes o residencias en países con estos idiomas, así como su cosmovisión cosmopolita o postnacional y su deseo centrífugo e internacionalista de pertenencia universal. Si bien ambas autoras se identifican con Perú o con China, o bien se distancian de ambos países en diferentes poemas, para ellas parece más importante su intención cosmopolita de demostrar que quieren ser parte del mundo. Si en esta literatura diaspórica se incluyen frecuentemente términos en lenguas asiáticas, es sobre todo con la intención de crear una sensación de autenticidad u orgullo cultural, o bien para reflejar que estamos ante una cultura a la que no todos los lectores pueden tener acceso completo. Literatura asiático-latinoamericana, los estudios transpacíficos y la literatura mundial. El estudio de la literatura asiático-latinoamericana se enmarca en los estudios transpacíficos, que tienen rasgos en común con los Border Studies por su enfoque en las zonas de contacto entre lo asiático y lo latinoamericano. Cuando se analiza la obra de autoras como Akane, una inmigrante japonesa en México que se sentía tanto japonesa como mexicana, y Nikkei, y que escribía en japonés, es más fructífero adoptar un enfoque transpacífico y transnacional que interpretarla desde los marcos nacionales de la literatura japonesa o mexicana. Como explica Jun Yeon, Verónica Kim, este tipo de intervención crítica se distancia tanto de los estudios técnicos de Estados Unidos enfocados en la inmigración a este país, como de los estudios de área herederos de la ideología de la Guerra Fría. Se trata, en cierto modo, de desprovincializar estos estudios para que la producción hegemónica de conocimiento deje de tener su base y su único punto de referencia en Europa o Estados Unidos y se incorpore en su lugar el diálogo cultural y las zonas de contacto entre Asia como Latinoamérica con todas sus contradicciones. Esta conciencia intercontinental transpacífica privilegia los intercambios culturales y la transculturación por asimétrica que sea. Por el mismo camino, Rosario Hubert, en su estudio Desoriented Disciplines, enfatiza la necesidad de pensar en desorientaciones y concebir conceptos geográficos como China, Latinoamérica u Occidente. La misma idea se desarrolla en su ensayo, en el cual Hubert distingue dos principios organizadores en los emergentes estudios de Asia latinoamericana. Por una parte, señala los estudios transpacíficos, que se concentran en la producción cultural de latinoamericanos de origen asiático, y por otra, elogia el enfoque de la literatura mundial, el modernismo mundial y la cosmopolita, informado por la modernidad global, que no se preocupa tanto por identidades culturales como por la producción cultural misma. El interés de este segundo tipo de estudios reside, a su juicio, en los estudios comparativos de la poesía ideogramática o de la recepción de la escritura china y japonesa en Latinoamérica. Por tanto, en contraste con los estudios transpacíficos que privilegian la voz de los autores asiáticos latinoamericanos, aquí se estudia más bien la influencia de lo asiático en la producción cultural y filosófica latinoamericana en general. Es decir, se da prioridad a cómo interpretan o malinterpretan lo asiático los latinoamericanos que no son de ese origen. Por ejemplo, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, José Juan Tabala,
Haroldo de Campos, etc. ¿Y cómo les ha influido el pensamiento asiático? Lo asiático, por tanto, pasa a ser una influencia cultural en lo latinoamericano, sin enfatizar necesariamente la agencia o la experiencia vital y artística que puedan tener los inmigrantes asiáticos y sus descendientes en la región. Distanciándonos de la asociación de esta literatura con la traducción a múltiples idiomas y con procesos espaciales de circulación global, en el intercambio mercantil transnacional, la literatura asiático-latinoamericana podría concebirse como un tipo sui generis de literatura mundial. Puede alinearse con el concepto de literatura mundial más allá del mercado global que ofrece Penn Chea en What is a World, en otras publicaciones. Para Chea, la literatura mundial no es un objeto pasivo de consumo, sino que tiene el poder transformador de moldear y darle sentido al mundo. Goza así de un papel activo de causalidad en la creación de mundos. Se trata de una fuerza normativa que tiene un impacto social. Por tanto, en lugar de considerar que la literatura simplemente reacciona a procesos de globalización capitalista, Chea conecta el concepto de literatura mundial con el de cosmopolitismo, que concibe el verse a uno mismo como parte del mundo, como alguien que forma parte y pertenece a la humanidad entera. Para él, por tanto, la literatura mundial tiene la capacidad de abrir horizontes éticos y políticos. En este sentido, podemos encontrar un ejemplo concreto en el que la literatura asiático-latinoamericana ha intervenido en la vida real, mediante cómo la producción literaria cosmopolita y de afirmación tusán, sino-peruana de Won, junto con el respaldo directo de la autora, dio un empuje definitivo a la creación del colectivo cultural y activista Sunataje en Lima, según me comentó recientemente en una entrevista Rodrigo P. Campos, uno de sus cofundadores. Así, en casos como este, la actividad literaria asiático-latinoamericana ha tenido una agencia social transformativa real, puesto que ha llevado indirectamente a la visibilización y empoderamiento de la comunidad tusán peruana, junto a la creación de colectivos que luchan por estos objetivos. Por el mismo camino, las memorias de Seiichi Higashide, Adiós to Tears, contribuyeron a denunciar, más allá de una agencia transformativa imaginaria, el hecho de que, aun cuando el gobierno estadounidense ofreció pequeñas reparaciones económicas a los japoneses y sus descendientes estadounidenses encerrados en campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial, el caso de los inmigrantes japoneses y sus descendientes secuestrados de países latinoamericanos y encerrados en los mismos recintos cayó en el olvido, y en un principio no se ofreció compensación alguna. Fueron, de hecho, textos denunciatorios como el de Higashide los que dieron voz a su comunidad, proporcionaron una cierta cantidad de agencia y contribuyeron directamente a que el gobierno estadounidense extendiera por fin el ofrecimiento de reparaciones también a los Nikkei, latinoamericanos deportados durante la Segunda Guerra Mundial a campos de internamiento en Estados Unidos. Desde esta perspectiva, ¿qué tipo de fuerza normativa o qué filtro ideal, qué normas y valores produce la literatura asiático-latinoamericana? La literatura Nikkei latinoamericana de inmigrantes japoneses y sus descendientes a veces propone de una manera casi mesiánica y teleológica a la propia comunidad Nikkei o por extensión a Japón como un modelo a imitar para los brasileños, si de veras desean que su país mejore. Desde una perspectiva temporal, se podría decir que en ciertos momentos esta comunidad Nikkei se ha propuesto a sí misma como el futuro de Brasil, o como una modernidad alternativa basada en supuestos tales como el patriotismo, la ética de trabajo y la resiliencia japonesa. Incluso se podría afirmar que Alberto Fujimori recurrió a la misma estrategia en la campaña presidencial de Perú de 1990, que acabó ganando al presentarse a sí mismo como una extensión del éxito económico de su comunidad Nikkei y del milagro económico del Japón de la posguerra, con lo que prometía exportar el modelo económico de Japón a Perú. Por tanto, en ambos países sudamericanos se propuso veladamente
una niponización de la sociedad, como se observa, por ejemplo, en textos brasileños de distintos autores. La literatura asiático-latinoamericana como discurso emancipatorio y cosmopolita. Por lo que respecta a los valores emancipatorios y universales que suele proponer la literatura asiático-latinoamericana, existe un esfuerzo colectivo por condenar la discriminación y opresión históricas que han sufrido dichas comunidades en ciertos periodos de su historia. Se lamenta, por ejemplo, la explotación laboral de los culíes en las plantaciones de caña de azúcar de Cuba, lo que se evidencia en el denunciante informe oficial chino The Cuba Commission Report de 1977, dirigido por el comisionado imperial Chi En-Lam Pin, que incluye cientos de declaraciones de culíes semi-esclavizados, muchos de los cuales fueron secuestrados o engañados. Se denuncia igualmente la explotación de culíes en las plantaciones de caña de azúcar y de algodón, así como en las temibles minas de guano en Perú, o de los migrantes japoneses en los cafetales brasileños. En el contexto de la memoria histórica se critican, entre otros eventos traumáticos, los pogromos antichinos y las deportaciones de inmigrantes cantoneses y sus familias a Estados Unidos y China en la década de 1930 en México. Estas injusticias que tuvieron lugar en Sonora y Sinaloa nacieron sobre todo de los celos económicos, pero también se excusaban en la historia colectiva por la supuesta contaminación racial. Esto se refleja, por ejemplo, en obras de teatro como las del dramaturgo sino-mexicano Octavio F. Islas Gastelum. Se ve y se oye, y los tacatacas, la jaunada y la batacuda. Así, en el monólogo Ayer mataron avispas, incluido en los tacatacas, la jaunada y la batacuda, un personaje chino presenta la historia de su comunidad en el norte de México durante el gobierno de Porfirio Díaz, y cómo aquella experiencia que los llevó al miedo, la modestia y el silencio ha afectado a sus descendientes. Otros textos condenan las deportaciones de Nikkei latinoamericanos a campos de internamiento estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, los desplazamientos forzosos de japoneses y Nikkei residentes en zonas costeras o fronterizas, la destrucción de propiedades japonesas en Lima en mayo de 1940, la violencia interétnica del primer grupo terrorista moderno de las Américas, la asociación Nikkei brasileña Chindo Remei, recreado por Okubaro en Osudito, o la violencia epistémica de la campaña homogeneizadora del Estado Novo de Getúlio Vargas para brasileñizar a los Nikkei radicados en su país, a quienes les prohibió hablar en japonés en público, enseñar su idioma a los niños o poseer libros o periódicos en su idioma, tal y como se denuncia desde el primer punto de vista de una niña en la novela Os libros de Sayuri, de la nipo-brasileña Lucía Hiratusa. Dentro de este compromiso ético y político se puede percibir asimismo un activismo antirracista en la lucha contra los estereotipos orientalistas. Se sanciona no solo el racismo antiasiático, sino también el mismo racismo de las comunidades asiáticas contra la población local en los países latinoamericanos, según se observa, por ejemplo, en la novela de Iga Gaijin. En otras obras se incluye también el rechazo, sobre todo entre las primeras generaciones de migrantes, al mestizaje y los prejuicios contra sus propios descendientes acriollados o mestizos, o contra ciertas comunidades subétnicas, como es el caso del racismo interétnico de los Naichijin, japoneses de las Islas Mayores, contra los okinawenses, según refleja Osudito, de Okabaro y Saga de Inoue. De este modo, la literatura asiático-latinoamericana interpela tanto a miembros de las comunidades minoritarias asiáticas como a la población mayoritaria. Según Chea, se podría afirmar que la literatura asiático-latinoamericana cumple dicha función al acercarse con frecuencia al discurso
autoetnográfico, con el que se trata de educar al lector de la sociedad mayoritaria que no suele estar familiarizado con las culturas de las minorías asiáticas. Otras veces, por el contrario, en lugar de incluir traducciones culturales, se dejan términos y conceptos sin explicar, como si se estuviera marcando una raya entre lo que puede explicar de la cultura minoritaria y lo que pertenece más bien al lector con el privilegio etnocultural de ser parte de la comunidad. Con ese guiño a los lectores de la misma minoría, se crea una solidaridad interétnica, incluso cuando se presenta a la comunidad étnica como una especie de prisión. Es el caso de las memorias de Iga Chide, es el caso de la novela sobre Nikkei brasileños de la norteamericana Karen Sei Yamashita. En cualquier caso, en todos estos textos se observa un discurso de liberación cultural y de autoafirmación que, por medio de la articulación de la presencia y herencia asiáticas, solicita el reconocimiento de la diversidad étnica del país, más allá del criollismo, el mestizaje o el mulataje. Además, una buena parte de esta literatura se enfoca en solidaridades y conflictos interétnicos con otras comunidades como la de origen africano. Un paradójico ejemplo de la relación entre las comunidades de origen chino y africano en Cuba es el ensayo Apunte histórico de los chinos en Cuba, del cubano de origen chino y africano Antonio Chufat Latour, en el que se trata de empoderar a la comunidad sino-cubana contrastando sus éxitos con lo que el autor define como los fracasos de la colectividad afrocubana. Al mismo tiempo, una buena parte de la literatura asiático-latinoamericana trata de historizar la experiencia vital de sus comunidades, ya sea para inscribirse dentro del proyecto nacional del país latinoamericano o para marcar su diferencia cultural como descendientes de asiáticos, en una respuesta decolonial a los esfuerzos oficiales de homogeneización eurocéntrica. No es raro, por ejemplo, que se celebren abiertamente los logros socioeconómicos de los grupos tusanes y Nikkei, como se observa en la novela Saga de Inoue. En realidad, hay que reconocer que la obra de la mayoría de los autores asiáticos latinoamericanos no ha tenido gran resonancia mundial ni ha sido traducida a muchos idiomas. Estos autores pertenecen más bien a una literatura periférica dentro de sus propias literaturas nacionales, que son en sí también semiperiféricas, lo que obviamente no parece un buen augurio ni a nivel de capital cultural ni de ventas y lectores en el mundo literario global. Se trata, por tanto, de una literatura menor, en el sentido planteado por Deleuze y Guattari. Por esta razón, la literatura asiático-latinoamericana no suele gozar de un capital simbólico que le dé acceso a circuitos internacionales del sistema literario mundial, ni a ser incluida típicamente en lo que suele conocerse hoy como literatura mundial. No obstante, sí contribuye a enriquecer la diversidad literaria de sus respectivos países. Desde esta premisa, estos artefactos culturales vuelven a encajar en la definición de literatura mundial, al ofrecer una visión más plural de las sociedades de sus países. En varios de estos textos, como los haikus y tankas de Akane, se percibe esta tensión entre las cosmovisiones occidental, oriental y el tercer espacio, híbrido de los tusanes y Nikkei. Del mismo modo, se asocia a la literatura mundial, lo que no es poco común en una literatura cosmopolita y no eurocéntrica como la asiático-latinoamericana, que con frecuencia basa su discurso en un pensamiento tanto desde el occidente latinoamericano como desde el oriente de sus países ancestrales, independientemente del lugar de residencia de los autores. En la literatura asiático-latinoamericana, el mundo asiático deja de ser el otro de Occidente para hermanarse, combinarse con él o crear puentes de entendimiento entre ellos cuando la cosmovisión occidental de los autores dialoga con la cosmovisión asiática de sus ancestros. De esta manera, alienta la empatía de los lectores con culturas con las que pueden no estar familiarizados.
Refiriéndose a lo que se denomina novelas globales latinoamericanas, Héctor Hoyos mantiene que éstas reflejan la experiencia de globalización y se sitúan a sí mismas en los bordes de la literatura nacional. En efecto, al tender un puente sur-sur por medio de su literatura entre Oriente y Occidente, la narrativa asiático-latinoamericana se acerca más a una ideología de lo global. Refleja, por tanto, una experiencia y una conciencia crítica mundial que sobrepasa las fronteras nacionales, las mismas que se esperan de la creación literaria mundial. Desde esta perspectiva, la de una literatura que moldea el mundo o que refleja una conciencia cosmopolita y global, sí se le podría asignar la etiqueta de creación mundial, aparte importante de la literatura asiático-latinoamericana, independientemente de la cantidad de traducciones que hayan tenido o de su circulación y éxito internacionales. Su deseo cosmopolita no responde necesariamente a una estrategia para ganarse un capital cultural dentro de la literatura nacional, sino una experiencia diaspórica vivida o heredada de los ancestros. Así, las prácticas escriturales asiático-latinoamericanas se acercan a las expectativas de la literatura mundial, tanto por medio de su articulación de una conciencia global, como por su tarea de hacer el canon nacional más diverso y plural. Se acercan igualmente por su tendencia a incluir marcos espaciales globales, este y oeste, y a incluir autores y personajes con identidades culturales transnacionales o postnacionales que pueden negociarse estratégicamente según las circunstancias. Estos deseos cosmopolitas, señalados por Siskin, se observan, por ejemplo, en las escrituras postnacionales de las sino-peruanas Won y Xiu Yun, que aspiran a lo transnacional evocando visiones concomitantes desde el occidente presente y el oriente del pasado o heredado de los padres, con el recuerdo de viajes o residencias en otros países o incluso con el uso de varios idiomas como el inglés y el alemán. Se observa igualmente la recreación cosmopolita de un mundo brasileño imaginado en los cuentos incluidos en la colección Las Islas de Yuichi Mito, aun cuando su obra no llegue a tener efectos sociopolíticos transformadores reales en su comunidad. El inconsciente político de la literatura asiático-latinoamericana. Por lo que respecta al inconsciente político, para citar el libro del título de Frederick Jameson, de la literatura asiático-latinoamericana, los conflictos y luchas étnicas entre las comunidades asiáticas y las sociedades mayoritarias a lo largo de su historia en Latinoamérica son, con frecuencia, la verdadera contradicción histórica reprimida de esta literatura. Dicha historia de opresión y marginación, cercana al colonialismo interno durante algunos periodos, en los que en muchos casos esconde o reprime, ya sea consciente o inconscientemente, esta literatura diaspórica. El trauma de estas comunidades va más allá de eventos puntuales, concretos, más bien el hecho mismo de la comodificación de poblaciones enteras de migrantes chinos y gaboneses, incluyendo okinawenses, en Latinoamérica y el Caribe, que satisfacen por una parte la necesidad de mano de obra barata que surge del sistema capitalista latinoamericano y a raíz de la prohibición impulsada por Inglaterra de la trata de esclavizados africanos, y por otra de la negligencia extrema de los gobiernos chino y japonés que ocasionó el sufrimiento y la muerte de muchos de los ancestros de estos escritores asiáticos latinoamericanos. Ha producido un pozo de dolor y hasta de resentimiento que a veces se filtra y transpira en las páginas de sus relatos y poemas. Contamos con un ejemplo de dicho sentimiento en la novela corta de Won, Mongolia, en la que se observa cómo la sociedad mayoritaria peruana racializa a la comunidad tuzán y la convierte en minoritaria. El deseo no fue tan preciso como esperar que el donador de genes sea un alemán, pero pedía a alguien que no tuviera las taras sociales y el racismo sudamericano, afirma Belinda, la protagonista. Y más tarde añade: me destruyeron, nos destruyeron a todos, nos hicieron sentir mal por tener un papá que no se comunicaba bien en castellano. Supongo que para que nazca en el Perú tenía que morir la herencia china.
algo más fuerte que yo consiguió que nunca aprendiera bien el quino y solo me urgiera hispanomizarse. Es este palimpsesto de sufrimientos e injusticias históricas surgidas a raíz de la necesidad de mano de obra barata del sistema capitalista en Latinoamérica, el que constituye precisamente la base del inconsciente político de esta literatura. Si bien unas veces la denuncia es explícita, en otras el procesamiento y la denuncia de estos dolorosos traumas históricos son más profundos y se han de leer más bien entre líneas. Como se queja un personaje al principio de Mongolia, quizá algún día los humanos se hayan convencido de que la vida del prójimo es más que un instrumento para expandir el mercado de consumo. La emergente expresión literaria y cultural asiático-latinoamericana se convierte entonces en una forma de autoafirmación, empoderamiento y válvula de escape. En esos casos, el sustrato ideológico tras los textos literarios que reflejan traumas históricos colectivos, como el del estereotipo racista del peligro amarillo y los otros ya mencionados, debe leerse entre líneas. Como ha explicado Julia María Chabone Camacho, incluso cuando se expulsó a parte importante de la comunidad china de Sonora y Sinaloa, no obstante, detrás de la amnesia colectiva voluntaria o estratégica de aquella violencia racial se esconden los recuerdos traumáticos reprimidos, las injusticias sociales en forma de masacres y deportaciones que nunca se llegaron a olvidar del todo. En efecto, muchos de los deportados celebraban su mexicanidad en China, sobre todo para sobrevivir a la violencia de la revolución cultural. Esto no significa necesariamente que hubieran olvidado masacres, como la que tuvo lugar en 1911 en Torreón, Coahuila, donde 303 migrantes cantoneses, además de 5 japoneses, fueron atrozmente asesinados por las tropas revolucionarias maderistas con la ayuda de la muchedumbre enardecida. Esta tragedia, amplificada por el negacionismo estatal y la impunidad, se ha visto reflejada en el estudio histórico de Juan Piug, entre el río Perla y el Nazas, la crónica de Julián Herbert, En casa del dolor ajeno, y la novela de Beatriz Rivas, Jamás nadie. Junto con esta masacre en Torreón, entre otros recuerdos traumáticos a reprimir con amnesia colectiva entre las comunidades asiáticas de Latinoamérica y el Caribe, que a veces se refleja en textos literarios, está la negligencia del gobierno imperial chino, que en líneas generales se despreocupó de emigrantes y culíes al considerarlos traidores por salir del país. Tras la mencionada masacre en Torreón, el gobierno lanzó una tímida protesta y acabó por conformarse con la promesa de una compensación económica por parte del gobierno mexicano, la que por lo demás nunca llegaría a cumplirse. Aunque en otro nivel diferente, se podría acusar de lo mismo al gobierno japonés por animar a emigrar a Latinoamérica a una población que consideraba sobrante, pese a que era plenamente consciente de que iba a vivir y trabajar en pésimas condiciones en plantaciones de México, Perú y Brasil, pudiendo poner en peligro la vida misma. Como ha señalado Sidney Su Lu, tras la excusa de sobrepoblación, existe designio en realidad parte del plan de expansión imperialista con el que aspiraban a ampliar su influencia política en la región, conseguir acceso a materias primas, recibir remesas y crear mercados para productos japoneses. Para convencer a estos migrantes se les aseguró que ese era el deseo del emperador y que volverían enriquecidos a Japón en 4 o 5 años, y para cerciorarse de que no intentaran volver inmediatamente, se les dijo que regresar sin haber cumplido los objetivos económicos constituiría un deshonor. Estos dolorosos rechazos, negligencias y veladas expulsiones del país nativo, que son parte del inconsciente político de las comunidades chinas y japonesas en Latinoamérica, se ven reflejados no solo en la producción cultural, sino también en la vida real. Un claro ejemplo fue el miedo de la comunidad Nikkei de Perú a votar por un candidato de origen japonés, como Fujimori, en las elecciones presidenciales de 1990. Ostensiblemente se temía que, si fracasaba,
como presidente, se podrían repetir episodios de violencia contra la comunidad como los saqueos contra negocios japoneses en la Lima de 1940 y las deportaciones a campos de internamiento en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta actitud, que respondía al miedo, demuestra que algunas de estas comunidades son conscientes de que el proceso de integración a la sociedad mayoritaria no es necesariamente un proyecto irreversible, puesto que contratiempo político, como lo fue la Segunda Guerra Mundial para los Nikkei, la Revolución Mexicana para la comunidad sino-mexicana y la Revolución Cubana para los sino-cubanos, pueden echar por tierra todos los avances sociales conseguidos para convertirlos en chivos expiatorios o ciudadanos de segunda clase. Un caso evidente de cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, se llegó a ver a los Nikkei como una quinta columna en el centro de la nación, es del migrante japonés José Genaro Kingo no Naka, que pasó de ser condecorado varias veces por sus servicios médicos durante la Revolución Mexicana a ser forzosamente desplazado de Tijuana en la Ciudad de México. La decepción de los Nikkei continuaría décadas después, cuando a finales de la década de 1980 empezaron a migrar para trabajar en fábricas japonesas durante el llamado fenómeno de Kasegi, solo para darse cuenta de que se les consideraba gaijin, extranjeros indeseables en su tierra ancestral. Curiosamente, testimonios como Japón no da dos oportunidades de Iga nos relatan que por muchos de ellos el rechazo que sintieron en Japón los llevó a sentirse por primera vez en su vida realmente peruanos o latinoamericanos. Dichas incertidumbres identitarias son bastante comunes en la literatura asiático-latinoamericana, mostrando la inestabilidad de las identidades nacionales, que puede llegar a procesos de desetnificación y reetnificación según las circunstancias. Al mismo tiempo, varios textos, como Crónicas de un Garoto, Poema para Bosé, revelan, por cierto, un sentimiento de culpabilidad por haber salido de Brasil en plena crisis económica por la hiperinflación. Para contrarrestarlo, se presentan a sí mismos como verdaderos patriotas brasileños y tratan de justificarse culpando al Estado por la crisis creada a consecuencia de las deficientes políticas económicas y recordando a los lectores que las remesas que envían desde Japón ayudan a la economía local. Aseguran además que contribuyen a mejorar la imagen de Brasil en el exterior y poniendo siempre a Japón como el modelo a imitar. Prometen que llevarán a Brasil toda la experiencia económica que han adquirido durante los años de emigración. Otro rincón del inconsciente político reprimido de las comunidades Nikkei en Latinoamérica se ve marcado por evitar la mención de las atrocidades cometidas por las Fuerzas Armadas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, para enfocarse casi exclusivamente en la marginación y el epistemicidio que padecieron los Nikkei en Latinoamérica, sobre todo en Brasil durante el llamado Estado Novo del presidente Getúlio Vargas, obsesionado con brasileñizar a los migrantes. No obstante, existen algunas excepciones, en las que, si se condena el imperialismo nipón, se asocia la emigración japonesa con el expansionismo y se rechaza cómo engañó el gobierno japonés a los migrantes. Por otra parte, la conciencia de verse considerados foráneos en su propia tierra, por su fenotipo asiático en naciones que se han guiado tradicionalmente por el discurso del mestizaje y del mulataje, ha llevado a algunos autores a identificarse de manera indirecta con las poblaciones indígenas, como es el caso de las sino-peruanas Won, que a veces se identificaba con la mujer andina, y Sui Yun, que ha llevado a cabo lecturas poéticas vestidas de indígena amazónica, o del ex Ricardo Guanaja. Por último, al sentirse desclasado en Japón, pasa a identificarse con el indígena peruano e incluso promete ser lo más amable posible con ellos una vez regrese a Perú. Todas estas estrategias, incluido el esencialismo estratégico, responden al deseo de empoderamiento de la comunidad por medio de discursos literarios y culturales. La literatura
asiático-latinoamericana a veces actúa a contrapeso contra los estereotipos orientalistas y la monstrificación del asiático que puede observarse en novelas como La Medianoche, del japonés, del peruano Jorge Salazar, y Asesinato en una lavandería china del mexicano Juan José Rodríguez, en donde inmigrantes asiáticos y sus descendientes aparecen representados como monstruos o vampiros. Asimismo, abundan las referencias estereotípicas a la supuesta violencia innata del samurái y el kamikaze. Este tipo de textos muestra el inconsciente colectivo de sociedades latinoamericanas que a veces han visto a las comunidades asiáticas bien como un otro inadmisible, que cuestiona el discurso homogeneizador del mestizaje o del mulataje, o bien como un cáncer a extirpar del cuerpo político de la nación. Incluso en casos como el de las comunidades chinas de Cuba y México, que hoy están diezmadas, la producción literaria y cultural de ambos países demuestra que su presencia ha pervivido casi de una manera fantasmagórica o espectrológica en la memoria o remordimiento colectivos. Este inconsciente político, basado en recuerdos reprimidos intolerables, se articula como una causa ausente en el discurso literario y cultural, tanto de autores de origen asiático como latinoamericanos en general, con lo que se pueden llevar a cabo lecturas políticas, alegóricas o ideológicas de estos artefactos culturales. La producción cultural se convierte así, pues, en una reacción, un acto simbólico o una resolución imaginaria de una contradicción sociohistórica como la sinofobia o nipofobia en la vida real. Conclusión. En líneas generales, gran parte de esta literatura refleja y reflexiona sobre la evolución de las subjetividades asiático-latinoamericanas, convirtiéndose así en un vehículo de empoderamiento para sus respectivas comunidades. En varios textos se observa que el cambio desde una mentalidad insular y de residente temporal orgulloso de su pertenencia a la nación asiática hasta una progresiva identificación e integración con el país de acogida entre las siguientes generaciones. Este derecho a la pertenencia a la nación latinoamericana a veces se justifica de manera latente o explícita, al recordar a los lectores la participación en guerras o revoluciones, que se hicieron guerrilleros en la resistencia contra la dictadura de Brasil, o bien en el mero hecho de no estar familiarizados con otras lenguas y culturas asiáticas de sus ancestros. El choque entre las cosmovisiones occidentales y asiáticas crea zonas de contacto en las que aparece un tercer espacio de culturas híbridas que desafía los proyectos homogeneizadores o eurocéntricos, ofreciendo incluso vías alternativas hacia la modernidad, como es el caso de parte del discurso Nikkei en Brasil. Desde la celebración cultural hasta el lamento por las opresiones pasadas, desde la contranarrativa que cuestiona el racismo y la orientalización hasta la reivindicación de la pertenencia cultural, desde la autoexplotación hasta la creación de un discurso diaspórico minoritario, muchos de estos textos apuntan hacia una visión más cosmopolita y decolonial que acaba acercándolos al concepto alternativo de literatura mundial propuesto al principio de este ensayo. Como se ha observado, la literatura asiático-latinoamericana cumple con el supuesto objetivo que debería tener toda literatura mundial, es decir, reflejar un proyecto cosmopolita y emancipatorio y denunciar la injusticia social, a la vez que supera las limitaciones de su propio entorno cultural. Al establecer diálogos entre las culturas locales latinoamericanas y las asiáticas, esta producción cultural desafía proyectos homogeneizadores nacionales, que tratan de presentar la literatura nacional como si estuviera aislada del resto de las literaturas internacionales. Por tanto, si consideramos la literatura mundial, se puede sin duda interpretar la literatura asiático-latinoamericana desde dicha óptica. Lo mismo ocurre si nos concentramos en cómo estas interacciones transculturales intervienen activamente en la vida real de las comunidades asiático-latinoamericanas como agentes transformadores y cómo interrumpen el statu quo cultural de la nación.